Nunca imaginé, sinceramente, que tantísimos años después pudiéramos concebir la idea de traer a Luigi Ferrajoli aquí a Costa Rica. Y entonces todo eso evidentemente me genera una enorme situación de gran satisfacción y al mismo tiempo de una gran emoción personal y de alegría porque él esté aquí y no podía evidentemente dejar de decirlo, expresarlo. Así que sin más, Luigi, una palabra para que pueda iniciar la conferencia. Creo que se ha establecido un sistema de que si después de escucharle quieren formular interrogantes, se pasarán unos papeles para que puedan escribirlo, que luego se los pasarían a nosotros para poder hacer un poco una selección de las preguntas que Luigi pueda responder. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia. Gracias a Iñaki Rivera, joven y viejo amigo, por sus palabras elogiosas y también por nuestros recuerdos de estos años en los cuales colectivamente se produce en Italia un orientamiento crítico verso el derecho vigente, en particular el derecho penal, y l'idea di una riplanteazione del paradigma della democracia constitucional. Deseo también agradecer a Carlos Manavella por su invitación, decano de la UCI, el profesor también Edward Müller, el rector de esta universidad, y también Walter Antillón, viejísimo amigo, por su presencia, el doctor Ferry Amador, la representante de los colegios de los abogados. Agradecer a todos por su invitación en este magnífico país que es Costa Rica. Y sobre todo creo que debo disculparme por esto malo español, muy aproximativo, que naturalmente será, creo, más comprensible que un correcto italiano. El tema de mi ponencia es el garantismo y el nuevo constitucionalismo frente al mercado, frente a los poderes del mercado. Pues bien, yo creo que debemos reconocer que la crisis económica actual en todo Occidente capitalista ya ha provocado en numerosos países europeos, desde Grecia hasta Italia, desde España hasta Portugal, también creo en América Latina, seguramente en los Estados Unidos, una crisis social dramática y creciente. En Italia, en Grecia, desocupación masiva, reducción de los salarios, disolución de los derechos de los trabajadores, crecimiento de la desigualdad y de la pobreza, crecimiento de la pobreza y también crecimiento de la riqueza de pocos, derrumbe del Estado social, restricción de las garantías de los derechos sociales a la salud, a la educación y el peligro mismo del fallecimiento de nuestros estados y de toda la construcción europea. Pues bien, la tesis que quiero sostener es que la causa de esta crisis y sobre todo las fallidas respuestas dadas a ella apuntan a una crisis todavía más grave y destructiva que la crisis de la economía, a la crisis de la democracia. La crisis y el vaciamiento de la política, el colapso de la democracia, el derrumbe de la esfera pública. En la base de esta segunda crisis, la crisis de la democracia, está un trastrocamiento de la relación tradicional entre política y economía. No tenemos ya el gobierno público y político de la economía, sino el gobierno privado y económico de la política.
no son seguramente en Europa los estados, es decir, los gobiernos y los parlamentos democráticamente elegidos los que con su política controlan los mercados y el mundo de los negocios, imponiendo sus reglas, límites y vínculos para tutelar los intereses generales y los derechos fundamentales de las personas, sino que por el contrario son los mercados, es decir, unos cuantos miles de especuladores financieros y algunas agencias privadas de rating los que controlan y gobiernan a los estados, imponiendo sus políticas antidemocráticas y antisociales para favorecer los intereses privados y especulativos de la maximización de las ganancias. Se ha producido esto trastornamiento que contradice no solo los presupuestos de la democracia, contradice la idea misma del Estado moderno. El constitucionalismo profundo, no tanto y no solo de la democracia, cuanto del Estado moderno, que es nacido en la modernidad como construcción de una esfera pública separada y sobreordinada a la economía, y que ha producido el pasaje del viejo Estado patrimonial, del viejo sistema feudal, en lo cual economía y política, soberanía y propiedad eran confundidas. El Estado moderno nació como construcción de una esfera pública sobreordinada sobre las esferas económicas privadas. Pues bien, hoy este trastrocamiento está produciendo una regresión premoderna al dominio, la primacía de la economía y de la finanza sobre la política. Un trastrocamiento que se ha manifestado en manera emblemática, exemplar y vergonzosa en el tratamiento al cual ha sido sometida la Grecia por la Unión Europea. La Unión Europea ha asumido como propia norma fundamental no las constituciones, no el tratado mismo, la Carta de los Derechos de la Unión Europea, sino la ley del mercado como norma fundamental. Y se ha transformada la Unión Europea, los órganos dirigentes de la Unión, en un trámite, en un instrumento de actuación de las políticas, de las directivas de los mercados. Se ha producido de esta manera un mecanismo misidiano, infernal, de lo que son víctimas los pobres, los pueblos sobre todo de los países más pobres. Cuanto más grande es la deuda y más difícil, imposible es su pagamento. Piensas a la Grecia, la deuda de la Grecia es el doble de su Producto Interno Bruto. Tanto más altos son los intereses y los ayudos a los países invitados, a la Grecia, también a la Grecia sobre todo, todos sirven por pagar los intereses y van directamente a los países creditores, con efecto de un enriquecimiento de los países más ricos y un empobrecimiento de los países más pobres, que por pagar esta deuda no solo deben pagar intereses del 15-20% a los bancos, deben golpear, deben reducir los derechos sociales, los salarios, las pensiones, y producir pobreza, desempleo, con una espiral perversa que rende siempre más imposible salir de este circuito infernal, porque una pobreza produce también una reducción de la ocupación, de la demanda interna, de la producción del PIB, y no se entiende, no se comprende esta dureza de la Unión Europea contra un país como la Grecia, cuyo Producto Interno Lordo es el 2% del PIB de la Grecia,
sino por disciplinar, ofrecer una lección, es decir, imponer las reglas del mercado como regla inflexible, una lección por todos, e eliminar esta anomalía de la Grecia, que es la anomalía de la democracia, la anomalía de un gobierno que no quiere oprimir ancora a su pueblo y quiere que entre mercado y democracia. La Unión Europea debe elegir la democracia. Pues bien, frente a este proceso de distorsión de la democracia, las cuestiones que quiero abordar son tres, de manera obviamente muy sumaria. ¿Cuáles son las causas de esta inversión de la relación entre economía y política a nivel global, no solamente europeo? Segundo, ¿cuáles son sus efectos sobre la democracia y sobre también las condiciones de vida y de habilidad misma del planeta de estos anarcocapitalismos sin reglas? Tercero, después del fracaso de las estrategias adoptadas hasta ahora, ¿cuáles respuestas se pueden dar a esta doble crisis de la política y del derecho con el fin de rehabilitar el papel de gobierno de la política, es decir, de la política, expresión democrática de los pueblos, y el papel garantista del derecho en restauración sea de la democracia, sea del Estado de Derecho? Comenzaré por la primera cuestión. La razón de este trastocamiento de la relación entre política y economía, que son muchas y complejas. De ellas identificaré sumariamente cuatro. La primera razón consiste en la globalización, es decir, en una asimetría entre el carácter todavía sustancialmente local de los ordenamientos y de los poderes estatales, el carácter local, estatal de la política y del derecho, y el carácter global de los poderes económicos y financieros. La política se encuentra todavía anclada en las fronteras de los estados nacionales, en un doble sentido, en el sentido que los poderes estatales, sobre todo los poderes de los países menos poderosos, pueden ejercerse solamente en el interior de los territorios estatales, y en el sentido de que los horizontes de la política, esto es una aporía de la democracia, los horizontes de los actores de la política están a su vez vinculados al consenso de los electores nacionales, a los espacios restringidos de los estados y de los países, y a los tiempos breves de las elecciones. No puedes hacerse cargo de los problemas globales, del desafío mundial, de las catástrofes del medio ambiente. Es una aporía muy grave de la política que está ancorada de la democracia estatal, ancorada a espacios restringidos y a los tiempos muy breves de las elecciones. Por el contrario, los poderes económicos y financieros son ya poderes globales que producen un desarrollo industrial insostenible, que se ejercen más allá de los controles políticos de los estados, sin límites y vínculos al derecho. Se ha invertido también la relación entre Estado y mercado en la competencia. Tradicionalmente el Estado que garantiza la competencia entre las empresas, ahora son las grandes empresas, las empresas multinacionales, que ponen en competencia a los estados, eligiendo por sus inversiones los estados a los cuales pueden destruir el medio ambiente, explotar al máximo el trabajo, corrompir también los gobiernos,
se ha producido también sobre este aspecto, esta inversión de la relación entre política y economía. El segundo factor de inversión de esta relación entre política y economía es de carácter cultural. Consiste, en la época se dice de la fin de las filologías, en el apoyo prestado a la primacía de la economía por la ideología liberista que domina en las sedes decisionales, que es basada sobre dos postulados: la concepción de los poderes económicos como libertades fundamentales, no como poderes, como libertades, una vieja idea que remonta a John Locke, y de las leyes de mercados como leyes naturales. Las dos representaciones ideológicas están ligadas entre sí. La primera, la idea de los poderes económicos como libertad, mucho más que reforzada, es, por así decirlo, verificada por la segunda, es decir, por la concepción de la lex mercatoria como ley natural, supraordenada a la política y al derecho como una suerte de necesidad natural, tanto que se considera no solamente illiberal, también irrealístico poner límites y vínculos al mercado. Esta tesis ha sido constantemente repetida, valorada como tesis científica que no puede ser modificada, no puede ser contrastada. No existe alternativa a esta. Es la frase que es repetida continuamente dalla Merkel, da todos los jefes de gobierno. Está un tercer y más penoso orden de razones de la dependencia de la política respecto a la economía y del retroceso de la esfera pública a favor de los intereses privados. Es la creciente confusión entre poderes políticos y poderes económicos, que se manifiesta en las múltiples formas de corrupción, en la acción de los lobbies, en los más diversos conflictos de interés, en relación siempre más estrecha entre política y dinero, dinero por hacer política, política por hacer dinero, una conexión que se manifiesta en financiamiento constante de la política dalle campagne electorali, un financiamiento en base a las cuales nosotros elegimos no los candidatos, mas sus financieros, elegimos los que financian la política. El caso vistoso es la producción de armas. El presidente Obama ha tentado de limitar la producción de armas, tentado de limitar no la producción, ma la detención de armas por los locos, lo que tienen precedentes penales, ha sido impedido por el claro ejercicio de un extraño derecho que es la corrupción de la presión de las lobbies, que ha impedido esta mesura que tiene que hacer con un problema enorme, la producción, la detención de armas. Tenemos 480.000 homicidios cada año y 2 millones de muertos para la guerra, y todo esto, el 80% de los homicidios es producidos para la detención, el comercio, la disponibilidad de armas. Esta es una follia que beneficia solamente a los fabricantes, las lobbies económicas de la producción de armas. Creo que la primera garantía del derecho a la vida no es la prohibición del homicidio, ma la mesa al pan, más que la prohibición, no solamente la prohibición del homicidio, ma sobre todo la configuración de las armas como bienes ilícitos, más ilícitos incomparablemente que las drogas. Es solamente un ejemplo de esta confusión, de la construcción de un infraestrato
oculto y paralelo, orientado a la apropiación privada de la cosa pública, que contradice esta corrupción, este financiamiento, este conflicto y confusión de interés. Nosotros hemos tenido por 15, 20 años un presidente del Consejo que era también el propietario de los canales televisivos, un grande imprenditore. El conflicto de interés no es un conflicto, es la clara primacía del interés privado sobre el interés público. Después, una cuarta razón de este trastrocamiento. La política no ha sido solamente subalterna, no ha sido solamente una pasiva ejecución tecnocrática, parasitaria respecto al mercado, ha también trasformado la constitución económica, seguramente en Europa, de nuestros países. En las constituciones está una constitución económica de tipo dirigista, en el sentido que el artículo 41, por ejemplo, de la Constitución italiana, se dice la ley determina los programas y controlos oportunos para que las actividades económicas, públicas y privadas puedan orientarse a coordinarse para fines sociales. El artículo 41, la iniciativa económica no puede desenvolver en función de la utilidad social o los derechos fundamentales. Todas las constituciones europeas tienen esta constitucionalización de este constitucionalismo profundo que es el rol del gobierno de la política frente a la economía. El Tratado Europeo y sobre todo las políticas nacionales han invertido este propuesto, estipulando leyes con los cuales se ha impedido a cualquier intervención de los estados en la economía de sus países. Se han impedido las ayudas concedidas por los estados a empresas que pueden falecer sin ayuda por los estados. Han sido prohibidas todas las restricciones de los movimientos de capitales entre estados, protegiendo normas del Tratado Europeo. Se ha producido una legislación en materia de bancas que han suprimido la distinción entre bancos del Estado y bancos de affari. Se ha producido una legislación de sostegno de este dominio incontrastado de la finanza. Y naturalmente esta nueva jerarquía de las fuentes resulta un obstáculo, l'impossibilità de los estados de realizar el programa constitucional diseñado por su constitución, estando prohibidas todas las intervenciones legislativas, desde la prohibición de exportación de capitales hasta las ayudas públicas orientadas a salvar las empresas y los correlativos puestos de trabajo, desde la disciplina de los bancos y del crédito a la intervención sobre los precios de bienes y servicios esenciales dirigidos a garantizar la equidad. Se ha producido una impotencia de la política que pasa ahora a la segunda cuestión, los efectos de este trastornamiento. A esta impotencia de la política corresponde una omnipotencia frente a la sociedad, frente a los derechos fundamentales. En tanto, la política puede ser subordinada al mercado, es una tesis obviamente muy sommaria, en tanto puede imponer las políticas antisociales impuestas por la ley del mercado en cuanto sea omnipotente verso la sociedad. Se explica en esta manera los dos efectos más graves sobre la democracia de esta inversión de las relaciones de política y economía. Una crisis de la representatividad, es la cosa más evidente, ¿no? Lo slogan descriptivo
de la situación, el slogan de los ocupantes de Wall Street: somos el 99% gobernados dal 1%, no dallo 0,01%. Es decir, que lo que gobierna el mundo es una pequeña cantidad de especuladores financieros, y la crisis de la representatividad se manifiesta, por un lado, en el hecho que la democracia es nacida en el interior del Estado Nacional, con un sufragio universal y la elección de los representantes, y esto produce el hecho que hoy todos los países, también los países más poderosos, son gobernados da poderes que son dislocados fuera de sus confines nacionales. Los poderes del Fondo Monetario, de la Banca Mundial, de la Organización del Comercio, y sobre todo los poderes del mercado, de los multinacionales, de la financia, que es supraestatal, sin esfera pública a su altura. Por otro lado, hoy el futuro de cada país depende mucho más dalle decisiones externas, estatales, que de las decisiones internas, y tanto que esto no ha sido considerado suficiente, porque en países como Italia, en todos los países de Europa, se ha producido también una mutación de la representanza política, una involución personalística, verticistica del sistema político, a través de la destrucción de los partidos políticos, de su base, de su radicamiento social. Los partidos políticos son ahora solamente, en el mejor de casos, máquinas electorales al servicio de sus jefes. En el mejor son grupos de intereses expuestas al inclinamiento, al asalto de las mafias y de las malavita. Los partidos políticos tienen hoy el discrédito máximo en los países de Europa, no tiene un carácter de trámite de la representancia como richiesto las constituciones, y se ha producido una involución autocrática del sistema político, que se ha manifestado en reformas, controreformas constitucionales. En Italia, por ejemplo, está una controreforma, la cual una reforma electoral, la cual ha dispuesto, ha previsto que el partido de mayoría relativa tiene la mayoría absoluta de los sieges. Una de las motivaciones es que lo requiere Europa, es verdadero. L'Europa requiere sistemas políticos autocráticos, no representativos, porque estos sistemas políticos pueden ser idóneos a hacer a producir políticas antisociales. Esto ha producido, hablo sobre todo de los países europeos, una crisis no solamente de la dimensión formal, política, representativa de la democracia, ma también una crisis de la dimensión constitucional, sustancial, no solamente la crisis de quién y cómo se decide, ma de qué cosa no es posible decidir y de qué cosa es obligatorio decidir. En estos años, en Grecia, en Italia, en España, en todos los países, la Constitución es salida del horizonte de la política, y estas políticas subalternas a los mercados e onnipotenze contro la mayoría, como políticas sin alternativas, se ha manifestado en el disolvimiento del derecho del trabajo. Un derecho del trabajo que en Italia, en Europa, ha sido construido después un siglo de luchas obreras, de conquistas sindicales, ha sido totalmente disuelto dalla fin del acuerdo
de trabajo a tiempo indeterminado, la sustitución de estos repuestos de trabajo con un repuesto de trabajo individual a tiempo determinado, 2 meses, 3 meses, con la consecuencia que todos los derechos fundamentales de los trabajadores son disueltos, con la consecuencia que se rompida la solidaridad entre trabajadores, porque cada trabajador es en competencia con otros trabajadores, siendo diferentes los contratos de trabajo, y siendo que la permanencia en el puesto de trabajo es posible solamente si es expulsado a los otros. En Italia se ha disuelto el Estatuto de los Trabajadores, la norma que prohíbe el licenciamiento sin justa causa. Esto ha sido posible y ha sido hecho en Italia, en Grecia ancora más, en cuanto política necesitada. La misma cosa se ha producido verso los derechos sociales, los derechos a la salud, el derecho a la instrucción, con muchas reducción de los gastos. L'Italia teneva el servicio sanitario más, junto a la Inglaterra, avanzado del mundo. Hoy es un servicio sanitario siempre más ineficaz, con el paralelo desarrollo de la salud privada, de la sanidad privada, es decir, una sanidad muy costosa naturalmente por los ricos, y la misma cosa se está produciendo por la escuela, siempre con la ideología de la privatización como respuesta a problemas que en la tradición misma del Estado, de la doctrina pública del Estado liberal era de pertinencia de la esfera pública. Y a nivel global, esta supremacía del mercado, este capitalismo anárquico sin reglas, está produciendo el efecto puede ser más grave, un desarrollo insostenible que ha producido una alteración irreversible del mundo natural, que si no es detenida pone en riesgo en tiempo muy largo la vitabilidad misma del planeta. Creo que en este momento la sola persona, el solo líder que está denunciando esto es el Papa, que está conectando esta crisis de racionalidad con crisis de la democracia, crisis económica y crisis de la habitabilidad misma del planeta. Los cambios climáticos producidos por la emisión de gases contaminantes ya han provocado devastaciones que, aunque determinadas casi enteramente por los países ricos, en grados de afrontarla regulando los termóstatos y aumentando los suministros, han golpeado principalmente las poblaciones más pobres del mundo. De hecho, sequías, inundaciones, deslizamientos, ciclones tropicales sacuden sobre todos los países más pobres, cuyos habitantes viven de la agricultura con menos de $1 al día, provocando la reducción de sus recursos hídricos y alimentarios, destruyendo sus pobres tugurios, comprometiendo su capacidad productiva y la posibilidad del desarrollo. Esta destrucción del medio ambiente está produciendo un aumento de la pobreza, una destrucción de las condiciones mismas de sobrevivencia. Esto debería producir una reflexión sobre los derechos sociales. Los derechos sociales no son un lujo, no son solamente fin a sí mismo, a la garantía de la dignidad de la persona, son también las inversiones primarias también sobre el plan económico. Nuestros países de Europa son más ricos respecto a su pasado y también al resto del mundo, no solamente por haber depredado el resto del mundo, pero también por haber instituido el Estado social sin garantía de la salud, sin garantía de la instrucción,
sin garantía de la subsistencia, cuando los hombres mueran de hambre, mueran de malaltías no curadas, no puede producirse ninguna productividad individual, ninguna productividad colectiva. La garantía de los derechos sociales es la primera condición del desarrollo económico. Es exactamente lo contrario de lo que sostienen estos economistas. Hoy, lo dice Luciano Gallino, los principales enemigos de la humanidad. La idea que los derechos sociales son un lujo que debe ser reducido por la sobrevivencia económica de los países. Estos son los efectos de esta crisis. Tenemos una paradoja que es, yo creo, la crisis de la racionalidad. Esta racionalidad misma que ha sido indicada 4 siglos dal teórico del absolutismo Thomas Hobbes, el cual en la prima página del Leviatano escribeva que es necesario construir el grande Leviatano, la esfera pública, por proteger los hombres en carne y hueso, por proteger la vida como garantía de la vida, del derecho a la vida. La esfera pública se justifica como garantía de la vida de las personas en carne y hueso. El derecho a la vida ha sido inventado por Hobbes y Hobbes, teórico del absolutismo, ha sido el padre de esta figura que se ha desarrollado históricamente con los derechos de libertad, los derechos de iniciativa y después los derechos políticos, los derechos de libertades fundamentales, del constitucionalismo, los derechos de diversas generaciones, los derechos de trabajadores, los derechos sociales, los derechos de mujeres, siempre han sido afirmadas por otras tantas generaciones revolucionarias que cada vez han afirmado contra opresiones y discriminaciones derechos de sobrevivencia como derechos de todos. Esto a través de la construcción de una esfera pública que solo puede ser la alternativa a la ley del más fuerte. Todos los derechos fundamentales pueden cualificarse como leyes del más débil frente a la ley del más fuerte que digería en su ausencia. Pues bien, llego al último capítulo de mi ponencia. ¿Cuáles respuestas? No son respuestas fáciles, debemos ser muy pesimistas. Yo creo que la primera respuesta a la crisis, que es el resultado sobre todo de esta simetría entre esfera pública, estatales y emergencias planetarias, es la construcción de una esfera pública supranacional. Yo creo que a desafíos globales se puede responder solamente con respuestas globales, con instituciones globales, en el sentido que solamente una esfera pública puede limitar y refundar el Estado de Derecho que debe ser, creo, repensado. La misma palabra Estado de Derecho alude solamente al Estado como el conjunto de poderes sometido al derecho. La ideología liberista ha considerado, lo dicevo al comienzo, los poderes económicos como libertades. No, son poderes que deben ser considerados una dimensión de la democracia civil, el derecho de autodeterminación, el derecho de negociar. Sin embargo, son poderes cuyo efecto son poderes que no pueden ser confundidos con libertades, con inmunidades, porque son facultades cuyo ejercicio produce efectos en la esfera política de los otros. Son poderes que deben ser sometidos al derecho, a través, por un lado, la sustracción al mercado de algunos bienes fundamentales. Se debería construir frente a la perspectiva de un desastre ambiental un demanio público global. Tenemos la figura del demanio
del demanio es una figura del derecho romano, no es una figura nueva. Tenemos demanios estatales, sin embargo, previsti solamente por la ley. Y con la ley, estos bienes demaniales han sido en Italia, por ejemplo, privatizados. Solamente la colocación a nivel constitucional, como los derechos de estos bienes comunes, bienes fundamentales, como son los derechos comunes, debe ser sustraído al mercado y sustraído también a la legislación de mayoría contingentes, como bienes inviolables, intocables, con la construcción de un demanio europeo, de un demanio global. Existe también algunas antecedentes sobre el patrimonio común de la humanidad, algunas leyes que sin embargo riguardan los espacios extraatmosféricos o el fondo de los océanos. No, debería el agua pública, el aire, los bienes fundamentales descritos por Gallo, que indica en una clásica paso del Digesto, de sus instituciones, los bienes que deben ser sustraídos a la profesión privada y a la destrucción privada, bienes demaniales. Esta esfera pública, naturalmente, puede ser construida solamente da una mobilización de toda la humanidad, porque está no solamente en contrasto con los intereses del mercado, también en contrasto con la política dello Stato nazionale, la difesa della soberanía estatal, la difesa de los poderes públicos estatales. Hoy la verdadera emergencia, contra una emergencia que puede producir catástrofe, es la construcción de instituciones a la altura de estos poderes, el desarrollo de un constitucionalismo de derecho privado que debe affiancarse al constitucionalismo del derecho público, de un constitucionalismo de derecho internacional y obviamente de un garantismo del derecho privado y de un garantismo del derecho público. Esta hoy es el grande desafío, rispetto al quale io creo, concluyendo in maniera non totalmente pessimista, que están algunos presupuestos de esta respuesta. Es decir, que por la primera vez en la historia del mundo, el mundo es acumulado da un interés común, que acumula, al di là de los intereses públicos estatales, nacionales, también de los intereses de clase, acumula también ricos y pobres, es decir, la habitabilidad del planeta, la supervivencia de la humanidad, un futuro de paz, porque esto, obviamente, esta crisis de la democracia, esta crisis de la racionalidad, está produciendo guerras civiles, terrorismos. Está, sin embargo, un interés común por la primera vez de todos que se ha dejado manifestado en movilizaciones de masa. Recuerdo siempre la movilización del 15 de febrero al sostegno de la paz en el mundo, una movilización de todo el mundo, las movilizaciones de organizaciones en defensa del agua pública, en defensa del medio ambiente. Hoy la protesta y la demanda transformadora, también revolucionaria, una vieja palabra, sin embargo que es necesario restituir al léxico de la política, es una rebelión contra estos nuevos soberanos absolutos que son los mercados. La reconstrucción de una esfera pública que garantiza al mismo tiempo democracia política, representancia y democracia sustancial, es decir, garantía de los derechos de todos, derechos universales que acumulan toda la humanidad, que son garantizadas siempre menos, solamente en algunos países son totalmente violados.
en la gran país del mundo, millones de muertos por hambre, millones de muertos por falta de medicamentos esenciales. Esta dimensión sustancial que pertenece a lo que se debe decidir y lo que no se debe decidir tiene que hacer con la sobrevivencia también de la mitad del planeta y acomuna a todos. Creo que esta es la perspectiva política más importante del futuro, respecto a la cual el derecho es el lenguaje, un instrumento con su garantía de construcción de esta respuesta. Naturalmente no podemos ser optimistas, sin embargo, no hay alternativa que es la razón, el derecho, la política, la movilización de todos nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias Luigi, y como aquí me sugieren algunos, especialmente dar las gracias no solo por esta conferencia, sino en nombre de toda la sociedad costarricense. Como se me ha sugerido, agradecer realmente esta brillantísima exposición que creo que nos ha dejado a todos muy tocados, y por la cantidad, por cierto, de preguntas y de interrogantes que se formulan. Difícil papeleta, no sé si tengo que hacer una cierta selección de esto. Vamos a hacer obviamente lo que se pueda, porque esto puede ser absolutamente ahora apabullante, ¿no? Intentaré ir leyendo alguna pregunta de manera tal que Luigi pueda ir respondiendo mientras yo un poco me organizo también a ver todo lo que hay aquí, respondiendo al menos al principio una por una, si puede ser, y posteriormente a lo mejor las podemos agrupar de otra manera. La primera pregunta que formula Esteban Madrigal señala: ¿cuál ha sido el rol de los tratados de libre comercio, entiendo, en el proceso de erosión de los límites sustanciales de la democracia y en la configuración de los poderes salvajes, principalmente en contextos frágiles de democracia como lo es Latinoamérica? El efecto de estos tratados de libre comercio, de esta liberalización de la circulación de los capitales financieros, paralela a la prohibición de la circulación de las personas, ha sido obviamente un elemento de esta primacía de los mercados. Un elemento, es necesario decir dos cosas muy simples: que el Tratado de la Unión Europea no está solamente la libre circulación de los capitales, está también todos los derechos sociales, todos los derechos, el principio de la solidaridad, el principio de la igualdad, el principio del desarrollo de todos los países en formas equilibradas, en formas solidarias. Solamente esta primera regla ha sido considerada fundamental. Los otros han sido totalmente ignoradas. Este mismo principio de la libre circulación
y en Europa de la moneda única es un principio que los mismos padres constituentes del mercado común europeo y de la moneda única consideraban la premisa por una integración política, es decir, por un balance unitario, para una fiscalidad común, para la política europea común. Esto se puede decir también por el mundo. El Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, han sido construidos al origen también con el contributo de Keynes como órganos de gobierno finalizada al desarrollo de los países más pobres, al equilibrio monetario, y se han convertido en su puesto por los estatutos de estos mecanismos que prevén como la sociedad por acciones la participación, una participación privilegiada por los países más ricos, sobre todo los Estados Unidos, y esto ha producido una inversión de las finalidades del Fondo Monetario, que no es el desarrollo de los países más pobres, ma es la necesidad de pretender el pagamento de la deuda pública y que hace una política de sostegno al mercado financiero. Por un lado, se ha ignorado muchos otros principios de derechos internacionales y de derecho europeo muy más importantes del principio de la circulación de los capitales, y por otra vez no se ha construido una institución, o se ha construido, se ha destruido las instituciones o modificado el rol de las instituciones que deberían gobernar un mundo planteado sobre el libre comercio, la libre circulación de los capitales, también la circulación financiera. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta que formula don Walter Antillón. No sé si es una pregunta o si es una reflexión en realidad para conocer la opinión de Luigi. Señala en todo caso la producción masiva de conciencia democrática como condición sine qua non de la restauración de la esfera pública y de la garantía de los derechos. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo con Walter. Es una batalla cultural que requiere un rol muy importante de la cultura jurídica, de la cultura política, naturalmente. Una batalla muy importante dirigida a cambiar el sentido común o a hacer obra de verdad contra la mistificación de la propaganda ideológica. Es necesaria una presa de conciencia que la sobrevivencia del planeta, la paz externa y también la paz interior, condición de la paz, condición también del desarrollo, condición de la civilidad es la igualdad. La igualdad, es decir, la dignidad de todos, que se articula en la garantía de tantos tipos de derechos fundamentales, derechos de libertad, derechos sociales y también de bienes fundamentales. La democracia en este sentido es una condición misma, una que se ha demostrado, del desarrollo económico. Existe, yo creo, una respuesta racional a la crisis que requiere una movilización cultural, obviamente, que puede producir una presa de conciencia a nivel popular, porque obviamente las luchas son luchas que o son de todos o de la mayoría, luchas como siempre la historia ha demostrado, o sin embargo
hemos visto desde pequeñas luchas corporativas, por pequeños intereses, luchas universales para derechos y bienes universales. Gracias. Intento agrupar más o menos en 4 órdenes temáticos, en 4 temas diferentes, la cantidad de preguntas que se han hecho, y como hay algunas un poco repetitivas, como no va a haber tiempo para todas, elimino algunas. Por ejemplo, hay varias preguntas que se relacionan en torno a la relación entre política, economía y medios de comunicación, más o menos. Entonces, referente a ese eje temático, preguntan, por ejemplo, ¿cuál es su opinión? Leo 2 o 3 seguidas. ¿Cuál es su opinión respecto al desarrollo de las leyes de regulación de los medios de comunicación con el objetivo de reforzar la función social de la información y de limitar la información que a veces se someten a los poderes políticos? Otra pregunta relativamente vinculada a esto: ¿cómo afecta la existencia de los poderes salvajes? ¿Cómo afecta la existencia de los poderes salvajes al ejercicio de la libertad de expresión en relación con los medios de comunicación llevados por grandes capitales? Y una más o menos relacionada con ello, pero que creo que se podría vincular y sería muy importante conocer su opinión, en relación a la transformación de las democracias europeas en sistemas autárquicos. Pregunta concretamente: ¿conoce usted a los movimientos sociales como el 15M en España y su materialización en el partido de Podemos como una vía para restaurar esta situación fundamental? Sí, la cuestión de la prensa, de la televisión, de los medios de comunicación es fundamental porque es el trámite de información, del sentido común, de la información misma. Yo creo que aquí se pone un problema teórico muy importante. En la información tenemos el conjunto de muchos derechos: la libertad de prensa, la libertad de opinión, la propiedad privada de los medios de prensa, de televisión, el derecho a la información de los ciudadanos. Pues bien, en la tradición liberal, no solamente la tradición liberista, una tradición liberal muy fuerte, se ha confundido la libertad de prensa con la propiedad de los medios y con la iniciativa económica en materia de prensa. Se ha confundido, está una vieja confusión entre libertad de propiedad, que remonta a Locke, y naturalmente contra esta confusión y contra el rol de la prensa, de la comunicación en la formación de los espíritus cívicos y a garantía del derecho a la información, que es un derecho a una información independiente, no puede ser un derecho a la verdad, obviamente, a una información independiente, derecho a la no desinformación. A garantía de todo esto, yo creo que debemos, por un lado, garantizar el pluralismo de los medios, el pluralismo de los propietarios. Sin embargo, el derecho de manifestación del pensamiento no puede ser una variable dependiente del mercado. El derecho de libertad de prensa, de libertad de manifestación de opinión, es cosa diferente de la propiedad de los medios. Si leemos todas las normas constitucionales en materia de libertad de prensa, cada uno tiene la libertad de manifestar su propio pensamiento, que no es el pensamiento del propietario, es el pensamiento de lo que escriben, de lo que hablan, de lo que... en este sentido, yo creo que un estatuto de la prensa debería garantizar la independencia
obviamente, de los medios, de los poderes políticos, de otros poderes económicos, garantizar que el poder propietario sea independiente, sin conflictos con otros poderes económicos o con poderes políticos, por no asservirse. Y sobre todo que el derecho de libertad de los jornalistas sea independiente también de la propiedad. Naturalmente es una cosa muy compleja, deberían introducirse un estatuto con garantías, ma con la conciencia que la libertad de prensa no es la misma cosa de la propiedad de los diarios, de la propiedad de la televisión, es otra cosa, y que la libertad de información no es una variable independiente del mercado, también si es necesario garantizar el pluralismo de los medios. Cuanto a la última domanda, Podemos, yo creo, como muchos otros, es el simio de una tentativa de replantear la política, una crítica a los partidos por su falta de representatividad. Pero yo creo que existen también reglas muy importantes que yo espero, no creo, que estas nuevas fuerzas deberían adoptar, ser conscientes de la necesidad. Cualquier movimiento político sin reglas tiene la tendencia a una involución autocrática, a identificarse con el líder. Siempre la idea del gobierno de los hombres, que naturalmente cuando son a la oposición son hombres, cuando tienen el poder siempre tienen la tendencia a una involución. Pues bien, yo creo que estas formas políticas pueden refondar la política a través de una reforma radical de la representancia de los partidos, es decir, a través de la imposición de un estatuto democrático a los partidos, sul modelo de la Constitución, una parte general sobre los fines y los valores, y sobre todo una parte sobre la organización que vincula los partidos su radicamiento social, al primado de las decisiones de las asambleas locales, al primado de la voluntad de los inscritos y sobre todo, una tesis que repito siempre, es necesario desarrollar la vieja separación de los poderes de Montesquieu. Montesquieu ha escrito la segunda de los poderes en 1748 en presencia de instituciones totalmente diferentes. Hoy están dos separaciones fundamentales que deben ser garantizadas entre poderes estatales y poderes extraestatales. Por un verso, entre poderes estatales y poderes privados. Una separación y una incompatibilidad radical. Por otro verso, por restaurar la representancia es necesario que los partidos políticos, poderes sociales, sean separados de los Estados, sean órganos de la sociedad. Esto es posible solamente con una incompatibilidad entre cargos de partidos y cargos públicos, también electivos, por restablecer la alteridad entre representantes y representados, el control de los representantes, de los representados sobre los representantes, la función del derecho político del partido que debe hacer los programas, las candidaturas, no debe ser inclinado del interés personal a la carrera. Cuando un secretario del partido diviene capo del gobierno debe abandonar la posición de secretariado del partido, de dirigente político, por hacer espacio a otros dirigentes que tienen la posibilidad de controlar sus representantes. Esta separación es necesaria por restablecer la representatividad del sistema político. Gracias.
cambiando un poco de tema y en algo que le es muy querido a Luigi y con mucha presencia de ustedes, el ámbito judicial. Una serie de preguntas. He extractado dos, porque hay muchas. Acotando dice Agustín Gutiérrez y Carro, acotando las posibles respuestas de acción frente a la crisis, al campo judicial, ¿cuál cree que es el papel que deben asumir los jueces y los tribunales constitucionales? Y en íntima relación, ¿qué piensa del llamado activismo judicial? Obviamente es un paradoxo muy significativo de la vida de la democracia. Hoy la garantía de los derechos viene muchas veces, sobre todo a través de los tribunales. A través de los tribunales, de las cortes constitucionales, de las cortes internacionales. Naturalmente debemos ser gratos a estas instituciones. Estas instituciones pueden ejercer un rol de garantía tanto cuanto son independientes, en este caso la separación clásica de los poderes, independientes de los poderes ejecutivos, del poder legislativo, del poder político, porque tiene una fuente de legitimación diferente del poder político. El poder político tiene en democracia como fuente de legitimación la representanza de la voluntad popular, es decir, la representatividad en la que llamo la esfera de lo decidible. La jurisdicción tiene como fuente de legitimación su carácter cognitivo, es decir, la comisión de una violación de la ley por parte de los ciudadanos, de la Constitución por parte de la legislación misma por parte de los funcionarios públicos. Esto significa que la frase clásica debe ser un juez a Berlín, que absorbe cuando todos, también el gobierno, la opinión pública requiere la condanna, sobre la base de la cognición de las pruebas, y también condena cuando todos piensan imitar en los procesos con los poderosos. El poder político requiere la absolución. Son garantías de los derechos fundamentales tanto cuanto los derechos son virtualmente contra la mayoría. Tiene una fuente de legitimación diferente que justifica su independencia. Sin embargo, el activismo judicial es una forma de desarrollo de la jurisdicción que puede amenazar la base misma de la legitimación de los jueces. Por activismo judicial debemos entender todo intervento judicial extralégale. Cuando un intervento judicial aplica la ley o la Constitución, nonostante la crisis de la legalità, que es una legalità muy disestata, inflacionada, cuando aplica la ley no está ningún activismo, está la aplicación de la ley, la función misma de la judicatura, que es aplicar la ley también contra los intereses económicos. Es un activismo cuando yo creo que existen algunas culturas, o mucho una polémica muy fuerte con el constitucionalismo principialista, l'idea que en materia de constitución sea un balance, una ponderación de los principios y no una aplicación de la ley. Esto puede producir una discrecionalidad judicial que no es admitida, que contrasta con el paradigma garantista de la jurisdicción, que requiere la máxima sujeción del juez a la ley. Naturalmente está un espacio de discrecionalidad. Sin embargo, esta discrecionalidad no puede manifestarse en la interpretación, en la votación de las pruebas, no puede manifestar en la creación de nuevos derechos. Esto produciría
una deslegitimación de la jurisdicción por falta de su fuente de legitimación, que es el carácter tendencialmente punitivo de la judicatura. Bueno, y me indican para hacer una última tanda de preguntas. Les pido disculpas por todas las que no pueda formular porque hay muchísimas, pero hay unas cuantas relativas al orden del sistema penal en concreto para entendernos. Hay muchas y entonces son muy diversas, por si Luigi quiere apuntar, son muy diversas, pero las leo todas. En primer lugar, una pregunta muy concreta: ¿qué opina usted de la privatización de los centros penales, de las cárceles? 1. 2. Ante el panorama oscuro que acertadamente usted ha descrito, ¿cuál es el papel de la institución como la defensa pública debe asumir? Otra, ¿qué respuesta le daría un sistema punitivo que sanciona con cárcel la sustracción de unos chocolates en un supermercado? Yo leo lo que tengo. ¿Cómo afecta la creación de leyes penales? ¿Cómo afecta la creación de leyes penales para la protección de intereses económicos de empresas transnacionales la vigencia y primacía de los derechos sociales de las personas? ¿Cómo afecta la creación de leyes penales para proteger intereses de empresas transnacionales a la vigencia y a la primacía de los derechos sociales? Y una última, más o menos relacionada, que yo intento yo relacionarla, no sé si lo hago bien. ¿Qué tan conveniente sería incorporar delitos ambientales en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional sea competente para responsabilizar a personas jurídicas? Sobre las cárceles, yo creo que es necesario distinguir, siempre distinguido, en polémica también con muchos amigos abolicionistas, entre cárceles y pena. Es decir, que el derecho penal, la pena, se justifica como alternativa a puniciones informales que se producirían sin derecho, venganzas privadas, intervenciones informales excesivos de la policía, de las fuerzas públicas, de grupos solidarios con la víctima, o falta de respuesta cuando la víctima es muy pobre. En este sentido, la pena, el derecho penal es, naturalmente, el derecho penal mínimo, segundo mi definición, es la verdadera utopía, no su abolición, a condición que sea un derecho penal con garantías, donde las garantías son todas límites y vínculos a la respuesta punitiva, límites y vínculos sustanciales y procesales, que minimizan la esfera del derecho penal y la esfera también de la pena. Toda otra cosa es el cárcel. El cárcel ha sido inventado en la época de la Ilustración como alternativa a los horrores de los suplicios, de las penas capitales, de las penas corporales, y ha sido propuesto como alternativa en cuanto pena igual, que consiste en la sustracción de un tiempo abstracto de libertad y no de otros derechos. La realidad del cárcel en todo el mundo, en todos los tiempos, es una realidad totalmente diferente de este modelo teórico. El cárcel puede ser un infierno, puede ser o no ser, esto significa que no es una pena igual, es una pena desigual que depende del tipo de cárcel,
dal contesto carcerario. Es un lugar en contradicción, lo defino una contradicción institucional, un lugar artificial donde totalmente creado por el Estado, donde no está el Estado de Derecho, no está el Estado también en su función de tutela de la vida, de la integridad personal, porque en el cárcel se producen mafias, grupos fuertes que amenazan la vida, la integridad. Es un infierno que es una pena corporal y psicológica, y no solamente privación de la libertad. Creo que debe ser superada. La superación del cárcel debería ser la perspectiva de una ciencia penal progresista, garantista. La previsión de la cárcel solamente por los delitos más graves, como sea aquí, del homicidio, y la duración debería ser al máximo de 15 años, no se puede. Pena perpetuo, 30, 50 años, son términos contrarios al principio de la dignidad de la persona y contrarios también a la prohibición de tratos contrarios al sentido de humanidad. Y deberían ser sustituidos en cárcel por la gran parte de los delitos por medidas privativas que reducen la libertad, pero no segregativa, como el arresto de fin de semana, los arrestos domiciliarios, la sorveglianza especial, el afidamiento a los servicios en prueba. Muchas actuales medidas alternativas que son concedidas durante la ejecución en manera arbitraria sustancialmente y que deberían ser previstas come penalizzate. ¿Y cuál es el rol de la defensa pública? Yo creo que la defensa pública, que es una invención latinoamericana, en este sentido nosotros tenemos que considerar este instituto como un modelo. Tradicionalmente la América Latina ha copiado de los Estados Unidos la Constitución y los códigos de la Europa. En este caso, en otros casos también, pienso al Índice de Melanson en Brasil, muchas innovaciones constitucionales de estos tiempos. Ma esta institución de la defensa pública es la institución más interesante. Existe una frase clásica, debe ser un nuestra Berlín. No es a Berlín. L'idea, la frase del Mugnai a Federico el Grande, que naturalmente pretendía de expropiarlo de su mulino, e la risposta deve essere un paese a Berlino che contro la volontà del re afirma la razón. Creo que no ha sido en esta ocasión un paese a Berlino, ma esta es una frase que ha sido propuesta también. Yo creo que debemos también decir que debe ser un defensor en Berlín, un defensor público en muchos sentidos. Ante todo, en materia penal, obviamente, un derecho fundamental no puede ser monetizado. El Estado no inculpa a una persona. Creo que es necesario garantizar su defensa en manera gratuita, una defensa verdadera, y no un simulacro de defensa como la defensa del juicio en Italia. En segundo lugar, el acceso a la justicia. La garantía del acceso a la justicia es tradicionalmente asegurada del derecho de acción, que siempre, el derecho romano en poi, ha asistido a los derechos patrimoniales. En materia de derechos fundamentales no existe un derecho de acción. Y no es fácil, frente a una violación del derecho a la salud, del derecho a la instrucción, de los derechos mismos de libertad, el acceso a la justicia constitucional. El acceso a la justicia debe ser garantizado da una institución pública, da un defensor público. En materia, por ejemplo, en el cárcel, es muy difícil que un detenido pueda
acceder a la justicia contra sus violaciones. El resultado más frecuente, más probable, es su acusación por calumnia, no teniendo pruebas, etc. Es necesario un defensor que d'oficio frente a una denuncia y con poder también de investigación garantiza el acceso a la justicia de las violaciones de los derechos fundamentales, que hoy no tiene esta garantía de accionabilidad. La tercera cuestión es, el cárcel por chocolate. No, yo creo que esto es el signo de la irracionalidad, de la iniquidad, de la injusticia, que produce también el discrédito del derecho penal, con todos los crímenes globales, económicos, financieros, con el medio ambiente, con la gran corrupción, con la gran evasión fiscal. In Italia se calcula 60 miliardi cada anno por la corrupción, 120 miliardi cada anno por la evasión fiscal. Proceder por un hecho de $2 es el signo de una irracionalidad total. La justicia no puede disturbar a los ciudadanos, ni ser disturbada por estos hechos irrelevantes. Está un principio un principio elemental, el principio de ofensividad, y la exclusión de la responsabilidad frente falta de ofensividad por hechos irrelevantes, que sobre todo en una época de inflación legislativa, de inflación judiciaria, la máquina judiciaria es invasa de miles, millones de procesos, estos hechos deberían ser puramente, simplemente despenalizados. En fin, la competencia de la jurisdicción penal internacional ha sido una gran conquista, naturalmente. La Corte Penal Internacional, sobre el plano de los principios. La experiencia de Norimberga ha sido institucionalizada. También los gobernantes, también los poderosos son sometidos a la ley. No existen personas que puedan cometer crímenes contra la humanidad sin responsabilidad penal. Sin embargo, esta institución no ha sido ratificada por los estados más poderosos, tiene muchos obstáculos de tipo procedimental, tiene una competencia muy restringida. Yo creo que, retomamos el tema del seminario de ayer, que están muchos crímenes que deberían ser de competencia de la Corte Penal Internacional. Son crímenes globales, son crímenes... Los crímenes, naturalmente es muy difícil identificar exactamente la fattispecie criminosa. Sin embargo, yo creo que la competencia de la Corte Penal Internacional debería ser extendida a muchas formas, como la responsabilidad penal de lesión del medio ambiente, de lesión masiva del medio ambiente y también de corrupción, de conflicto de intereses. Sería necesario desarrollar una competencia per crímenes de Estado, que se manifiestan no solamente en los hechos previstos del artículo 5 del Estatuto de Roma,
sin embargo, también en el comercio de las armas. El comercio de las armas debería ser, está prohibido el comercio de las drogas, que son, las drogas son peligrosas por sí mismo, en el sentido que son materias que son peligrosas per la salud de los que usan la droga. Las armas son por matar, y creo que la prohibición como delito del comercio de armas debería ser la mínima, diciamo, garantía contra el desarrollo de guerras, homicidios, etc. Están también algunos crímenes que no pueden ser tratados al derecho penal, porque son hechos impersonales. El derecho penal requiere garantías, la responsabilidad personal, la taxatividad del hecho punible, y sin embargo deben ser reconocidos como crímenes. Un ejemplo, las leyes criminales en materia de inmigración. Puede parecer un paradojo, pero esta legislación ha producido en el Mediterráneo en los últimos 20 años 30.000 personas que son muertos en el tentativo de penetrar en nuestros paradigmas democráticos. Lo ius migrandi ha sido teorizado 5 siglos hace por Francisco de Vitoria por legitimar la conquista de este mundo. Como derecho universal ha sido el primer derecho fundamental antes del derecho a la vida teorizado por Hobbes. Lo ius migrandi ha sido teorizado por la filosofía, la teoría del derecho internacional como norma fundamental del derecho internacional. He permanecido también en la Declaración de los Derechos Humanos del 1948. Cuando eravamo nosotros europeos a migrar por colonizar, depredar, conquistar el resto del mundo. Hoy que la situación se ha invertida, es el resto del mundo que ha sido depredado, reducido a la hambre, con guerras producidas por el tráfico de las armas, que intentan de penetrar en nuestros países. Estos derechos se han convertido en un delito. Pues bien, yo creo que estos son crímenes que deberían ser identificados como tales independientemente de la posibilidad de someter al derecho penal. El derecho penal es una parte muy relativamente secundaria del ordenamiento jurídico. Esta legislación debería ser anulada de la Corte Constitucional, de las Cortes Supranacionales, en nombre de derechos fundamentales que están establecidos en tantas cartas que sin garantías está el peligro que se reducen a una lustra ideológica de legitimación, a una retórica insoportable, porque no se puede proclamar derechos por muchos tiempos sin garantizarlo, sin que estos derechos mismos, en nuestras mismas democracias, los valores mismos de nuestra sociedad sean descreditados definitivamente. Yo creo que el futuro de la democracia es afidado a esta construcción de garantías, identificando crímenes y falta de derecho, vacío de derecho, en todos los casos de agresiones a la vida, como la muerte de los inmigrantes clandestinos, como la muerte por hambre de millones de personas cada año, la muerte por malaltías muy simples de personas víctimas del mercado
más que de las malaltías, ¿por qué esta falta de medicamentos depende de brevetos sanitarios? O peor, la falta de producción, porque estos medicamentos son relativos a malaltías que han sido develadas en nuestros países. Pues bien, este vacío de derecho debe ser completado y debemos identificar como crímenes estas violaciones. Y creo que la cultura jurídica, la teoría del derecho, la cultura jurídica tiene un rol decisivo en este ribaltamento de muchas de nuestras categorías. Esto creo es también, lo digo por los más jóvenes, uno de los aspectos más fascinantes de nuestro trabajo, de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica ha sido tradicionalmente una ciencia conservadora. Hoy puede ser una ciencia progresista, una ciencia refundada sobre otro tipo de planteamiento, que es lo expreso del constitucionalismo avanzado, de la democracia avanzada, y también de ese constitucionalismo embrional expresado de tantas cartas internacionales de los derechos que sin embargo faltan ancora de garantías. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir dando por cerrado el acto. Me indican también, debido a lo avanzado de la hora, muchísimas gracias Luigi Ferraioli por esta impresionante intervención primera y a todas las respuestas posteriores a vuestras preguntas. Yo vuelvo a reiterar mis disculpas por haber tenido que hacer una selección, evidentemente, de la impresionante cantidad de preguntas que se les mencionaba. Para acabar, sencillamente quiero volver a agradecer a quienes han hecho posible verdaderamente que tanto Luigi Ferraioli como Marina Graziosi puedan estar estos días aquí con nosotros en San José. Muy en especial quiero mencionar a la Universidad para la Cooperación Internacional y a Walter Antillón por su generosidad, por su apoyo, muy en especial, y también al resto de instituciones que han hecho posible todo esto, y a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras por haber venido aquí. Muchas gracias a todos y hasta luego.